Muy, pero muy buenas noches. Qué rico verlos por aquí, como todos los lunes y jueves a las 7 de la noche Colombia, 8 de la noche Venezuela. Por supuesto, seguimos aquí en Gotas de Bienestar a través de Radio Líder Online, la radio que te acompaña a crecer. Yo estoy muy contenta de acompañarlos. Mi nombre es Jennifer Espinosa y como siempre, con muchísimo cariño, estamos trabajando para ustedes un grupo de personas. Desde la Dirección General de la estación está Joana Cárcamo. En la producción y conducción de este programa, quien les acompaña, Jennifer Espinosa. Y muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Gotas de Bienestar. Como ya ustedes saben, sigo recuperándome del COVID, así que de antemano les pido excusas si en algún momento me falla un poquito la voz, pero bueno, seguimos con nuestros remedios para seguirnos recuperando. Pero igual, teníamos tantas ganas de estar con ustedes y de acompañarlos, pues que ya no queríamos como alargar más este tiempo para reencontrarnos. Y hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a estar hablando de las terapias alternativas y de las controversias que hay en torno a ellas. Angiología, tarot, gemoterapia o cristaloterapia, como también se le llama, aromaterapia, inclusive constelaciones familiares. El propio coaching ha sido cuestionado y desacreditado por ciencias ya establecidas como por ejemplo la psicología y con todo lo que tiene que ver con el estudio y acompañamiento del comportamiento humano y cómo ayudar a recobrar la salud emocional, la salud mental, la salud psicológica. Así que de eso vamos a estar conversando el día de hoy y por supuesto, antes de empezar, tengo que decirles que llegamos a ustedes gracias a nuestros amigos de Quantum Académico. Quantum Académico tiene en este momento una super oferta del 30% de descuento en el monto de la inscripción para que curses tu licenciatura de coaching y liderazgo transformacional. Así que si tú quieres profesionalizarte, si quieres llevar tu proceso de acompañamiento a otro nivel, este es el momento. Quantum Académico es la opción. Aprovecha para que la disfrutes y, como vamos a estar hablando a lo largo del programa, pues vamos a comprender cómo el coaching es un proceso establecido que nos va a permitir no solamente acompañar a las personas, sino que también tiene un método que lo rige y que le permite obtener los resultados que promete. Obviamente, aprenderás mucho más de esto y de muchas otras cosas con esta licenciatura que está avalada por una universidad y que además está totalmente en español con profesionales muy reconocidos del área. Ahora en un ratito les paso la cuña para que vean todos los detalles y se enteren de toda la información. Si quieren saber más, si quieren aprovechar este 30% de descuento, por favor, déjenme un mensaje aquí en el chat de la radio y con muchísimo gusto les vamos a hacer llegar el contacto para que hablen con la persona que se encarga de estas cosas para la gente de la radio. Bueno, y como les decía, vamos a estar conversando hoy sobre las terapias alternativas y cómo realmente nos sirven o no para lo que nosotros estamos buscando, que es tener una mejor salud y un mayor bienestar. Entonces, sabemos que de manera tradicional la psicología ha sido la ciencia que se ha dedicado a estudiar, a identificar, a analizar y a procurar comprender el comportamiento humano. Y creo que sí, a ver, sí, ahora sí, nuevamente estamos, bueno, utilizamos otro mecanismo. Muchísimas gracias, amigos que están con nosotros y que nos acompañan. Para quienes nos están acompañando desde ahorita, les recuerdo, mi nombre es Jennifer Espinosa, esto es Gotas de Bienestar y seguimos aquí a través de Radio Líder Online, la radio que te acompaña a crecer. Acuérdate que puedes seguirnos a través de nuestras redes, arroba Radio Líder Online, tanto en Facebook como en Instagram. Y si quieres ver la grabación de este programa, puedes verlo tanto en el canal de la radio como en mi canal, arroba Jennifer Espinosa, arroba jenniferespinosa.coach en Facebook y en Instagram me puedes conseguir. Y si quieres ver la grabación del programa, pues con muchísimo gusto te invito a visitar mi canal de YouTube, Jennifer Espinosa Coach. Hola, Roy Ávila, muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísimas gracias a los amigos que se van uniendo a la transmisión. Ya saben que tuvimos algunas dificultades técnicas y tuvimos que reiniciar la transmisión, así que muchas gracias por volver a unirse y acompañarnos en este proceso. Bueno, yo por aquí mientras tomo agüita, les voy contando. Muchísimas gracias, Romy. Ay, mira, por aquí está Romy Jiménez Navarro, muy linda. Me está contando que ya es día 20 en España y resulta que mañana estoy de cumpleaños.
mañana 20 de julio aquí en Colombia, pero en España ya es 20 de julio. Así que muchísimas gracias, Romy, por tener el detalle de estar presente en este día 20 y siempre con muchísimo cariño te llevo en el corazón. Bueno, y qué bonito podernos encontrar. Les decía antes de que se nos cortara la transmisión, el día de hoy vamos a estar hablando sobre las terapias alternativas y cómo han generado controversia en relación con la psicología. Estábamos conversando antes de la pausa que la psicología es la ciencia tradicional que se encarga del estudio y, digamos, análisis del comportamiento humano. Y entonces, los que hemos estudiado psicología en algún momento sabemos de la gran lucha y del esfuerzo que ha tenido la psicología para establecerse como ciencia a través de un método definido, que obviamente es el método científico porque es una ciencia, pero además ha establecido una cantidad de procesos y de protocolos para poder desarrollar su actividad como ciencia. Y resulta que hoy en día, a raíz de todo este proceso que hemos estado viviendo, digamos, yo diría los últimos 50 años tal vez, de reencontrarnos, de entrar nuevamente a una conciencia un poco más precisa de quiénes somos, qué queremos y hacia dónde vamos, pues han surgido una gran cantidad de nuevas, digamos, algunas estrategias, herramientas, han surgido también algunas disciplinas que quieren apoyar ese proceso de desarrollo personal y entonces allí hay un proceso de, digamos, evaluación por parte de la psicología que quiere decir, bueno, mira, está bien que tú quieras apoyar, pero ¿hasta qué punto realmente haces más mal que bien? Y desde ese punto de vista, y un poco eso es lo que queremos compartir en el programa el día de hoy, pues pareciera que la psicología se le olvidó todo este proceso que tuvo de comprender y de hacer entender a su medio ambiente, en este caso la sociedad científica, cuán importante era el aporte que daba la psicología para poder ayudarnos a ser mejores personas, a entender un poco cómo funcionamos, cómo es el comportamiento humano, qué es lo que nos diferencia de los animales, cómo funcionamos como especie incluso y como grupo social. Y ahí también se unen otras ramas como por ejemplo la sociología. Entonces, ahorita que estamos en este proceso de descubrimiento, de entendimiento, de búsqueda de sentido y de propósito, pues han surgido otras disciplinas que algunas tienen que ver con la parte energética, otras tienen que ver con ángeles, incluso aquí podríamos incorporar también la religión, porque muchas religiones también hablan de ese proceso de alcanzar un propósito mayor. Por ejemplo, cuando hablamos de la religión católica, la religión cristiana, el propósito mayor es encontrarnos con Dios y volver a ser digamos como que ese ser o esa alma pura que en algún momento salió del Padre. Pero hay otras religiones que también hablan de eso, de cómo trascender y de cómo llegar a otros niveles. Y de alguna forma, si existen todas estas disciplinas, las constelaciones familiares, el manejo de energía, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con chakras, angeología, tarot, hay muchísimas disciplinas, inclusive constelaciones familiares, que tienen la posibilidad de aportarnos cosas interesantes. Ahora, un poco lo que queremos compartir en el programa es hasta qué punto estas disciplinas realmente sí nos sirven, cómo diferenciar un poco si las personas con las que nosotros nos estamos apoyando a través de estas disciplinas realmente conocen y sí nos pueden ayudar, y en qué momento nosotros tenemos que tomar la decisión de no, mira, yo necesito algo un poco más estructurado o necesito otro tipo de ayuda y necesito recurrir a un psicólogo o a un psiquiatra, necesito irme con un especialista. De eso vamos a estar hablando en el programa. Y vamos a comenzar un poquito hablándoles de estas estrategias que existen en el mundo. Por ejemplo, dentro de psicología, si bien no es una ciencia, pero digamos que es una práctica, por llamarlo de alguna manera, o una estrategia, existe la programación neurolingüística. Y si bien la psicología la reconoce como una herramienta que puede servir para desarrollar y apoderar a las personas, pues hay un grupo de personas que define que la PNL lo que pretende es, a través de unas soluciones mágicas que están en tu cerebro y mecanismos que no logras entender porque son muy complejos, hacer cambios profundos en tu vida. Y
ese justamente es el problema de muchas de estas disciplinas. ¿Qué es lo que sucede? Varias de ellas tienen un método establecido, tienen una manera de funcionar, hay unos protocolos para poder hacer las cosas, pero cuando vamos a la práctica, no todas las personas con las que nosotros nos encontramos, con las que nosotros nos acompañamos para estos procesos, tienen el mismo tipo de formación. Normalmente no tienen de repente un ente que las regule y diga, mira, sí, esta persona está preparada para formar o esta persona puede practicar pero no formar, cosa que sí sucede con la psicología. La psicología como ciencia no solamente tiene un método establecido, sino que tiene unos mecanismos de control. Hay instituciones que se dedican a definir cuáles son las tipologías, por ejemplo, las enfermedades mentales que existen y qué características tienen, cómo identificarlas. Existen elementos de medición que permiten definir si una persona padece o no padece cierta enfermedad o cierto trastorno o cierto síndrome. Entonces, ¿qué es importante allí? Que en todas estas disciplinas, al no haber regulación, cuando tú te vas a hacer acompañar de alguien, es demasiado importante que tengas mucha prudencia y seas muy consciente en el momento en que vas a escoger un terapeuta. Porque en sí, en general, muchas de estas terapias no son malas. Lo que sucede es que las personas que las ejecutan, las personas que las llevan a cabo, no siempre tienen la mejor preparación. Y ahí es donde viene el punto. Tú como cliente o como persona que está desarrollando este proceso tienes que saber muy bien con quién te vas a acompañar. Punto número uno. Y punto número dos, el hecho de que cierta terapia o cierto tipo de acompañamiento me haya funcionado a mí, no quiere decir que a ti también te va a funcionar, porque somos personas diferentes. Y esto lo podemos observar también en el campo de la psicología e incluso en el campo de la medicina. Hay personas que pueden tomar cierto medicamento y les funciona muy bien, pero algunas, por ejemplo, son alérgicas a ese medicamento, el caso de la penicilina, por ejemplo, ¿sí? Y no la pueden consumir, tienen que tomar otro tipo de medicamento. Lo mismo pasa cuando tú te haces acompañar por un terapeuta o por una persona que tiene el conocimiento de esa estrategia en la que tú quieres incursionar. Entonces, importante, número uno, que valides que esta persona tiene la formación y la experticia necesaria. Cuando hablamos de experticia es, no solamente estudió eso, no solamente hizo la formación, por ejemplo, de mandalas para identificar emociones, no solamente hizo el curso de cristaloterapia, no solamente hizo el curso de Reiki, no solamente hizo el curso de aromaterapia, sino que además tiene un tiempo de práctica que le permite identificar cómo trabajar con esos conocimientos que adquirió y cómo llevarlos a las personas. Esto nos pasa también con los psicólogos. Yo particularmente me he visto con varios psicólogos a lo largo de mi vida y no con todos me he llevado igual, me he sentido igual de cómoda. De hecho, me ha pasado que hay algunos profesionales con los que me he visto una o dos veces y no volví. ¿Por qué? Porque no me sentí cómoda, porque no sentí conexión para trabajar con esa persona. Lo mismo va a pasar cuando tú selecciones un terapeuta. Es muy importante que tú sientas confianza en esa persona, que sientas que es una persona que te está ayudando a descubrir cosas nuevas, porque cuando vamos a estas terapias, especialmente cuando hablamos de coaching o de procesos como constelaciones familiares, donde se habla mucho y la persona expresa mucho de lo que está sintiendo, de lo que está viviendo, cómo lo está viviendo, no se trata de que tú nada más vayas y eches un cuento o te desahogues o digas lo que piensas. Se trata de que esa persona también te permita o te ayude para que tú encuentres nuevas lecturas de eso, de lo que tú estás tratando. Por ejemplo, si yo tengo un conflicto con mi hermana, ¿ok? Y quiero resolverlo, entonces me hago acompañar de una persona que es especialista en conflictos y vamos con mi hermana a esa terapia y resulta que, bueno, yo voy y le digo toda mi verdad y ella me dice toda su verdad, pero seguimos en el mismo conflicto y no logramos establecer un mecanismo sano de comunicación, entonces no está funcionando esa terapia, ¿sí? Entonces ese proceso no nos está permitiendo evolucionar, no nos está permitiendo transformar la forma como nos estamos comunicando. Entonces, importante que tengas en cuenta que no se trata solamente de que te desahogues y que digas lo que sientes. ¿Eso te va a ayudar? Sí.
Verbalizar, es decir, expresar con palabras, con tu voz, lo que tienes internamente en tu sentir, lo que tienes en tu pensar, te va a ayudar a verlo desde una perspectiva distinta. Pero eso no es suficiente. Tú necesitas también tener una perspectiva diferente, una mirada distinta. ¿Esto qué significa? Significa que necesitas también, a raíz del proceso con esta persona o de ese acompañamiento, tener alguna visión diferente, una manera diferente de entender ese hecho. Y desde ese proceso empezar tú a aceptarlo o a asumirlo o, como decimos los especialistas, a integrarlo. ¿Qué significa integrar? Significa que tú comprendes que ese hecho es parte de tu vida, que te ha afectado de una cierta manera, pero puedes seguir adelante y tomar los aprendizajes que de esa experiencia hayan podido surgir y eso lo utilizas y lo incorporas en tu manera de vivir, en tus valores, en tus creencias, en tu historia de vida y eso te ayuda a complementar quién eres y la manera en que afrontas tu vida y las cosas que van pasando en ti, en tu medio ambiente. Entonces, importantísimo que tengas esa capacidad de identificar si realmente esta persona y este tipo de terapia me está funcionando a mí. Te repito, el que le sirva a una persona o a alguien que te lo refirió no quiere decir que para ti también va a funcionar. Todos tenemos esquemas diferentes, maneras diferentes de comunicar, maneras diferentes de expresar y no necesariamente una terapia le va a ayudar a la otra o a una persona determinada. Ahora, es importante que también tú definas cuál es el objetivo que tienes tú como persona, independientemente del terapeuta que te vaya a acompañar. Independientemente de eso, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que tú quieres? Por ejemplo, si tú vas a ir no sé, una persona que te acompañe con aromaterapia, ¿sí? Y lo que quieres es, por ejemplo, organizarte mejor para aprovechar mejor el día y ser más eficiente en tus actividades. Posiblemente esta persona a través de la aromaterapia te puede ayudar, por ejemplo, a bajar los niveles de estrés, a conciliar un mejor sueño, a incrementar tu concentración. Pero si el problema es de organización, tal vez esa no sea la mejor terapia para ti. ¿Sí? Recuerda que hace unos días tuvimos aquí, por ejemplo, a Andreina Aular, que estuvo hablando con nosotros sobre flexibilidad y estuvo hablando también con nosotros sobre organización y tiempo, cómo administrarnos mejor, cómo lograr mejor nuestros objetivos. Entonces, posiblemente, para este caso que te estoy poniendo de ejemplo, más que aromaterapia, más que tarot, más que coaching incluso, te puede ayudar este tipo de procesos que lleva Andreina adelante, que es cómo organizarte mejor, cómo ser más efectivo y más eficiente con tu tiempo. Ahora, si tú, por ejemplo, tienes un proceso de duelo porque tienes un familiar que perdiste, una persona llegada a ti, o tal vez te despidieron del trabajo o renunciaste al trabajo y al nuevo que te fuiste no te gusta tanto como el que tenías antes. O tal vez terminaste una relación que puede ser de amistad, puede ser incluso de una persona llegada a ti, una vecina o alguien que sea importante para ti. Si esa relación se quebró, si ese afecto está sentido, pues evidentemente tú vas a tener un proceso de duelo. En ese caso, también te puede ayudar la aromaterapia, te puede ayudar, por ejemplo, a procesar tus emociones, te puede ayudar, por ejemplo, a conectar con la parte bonita de esa relación o de esa historia. Pero si tú tienes allí, por ejemplo, un proceso diferente, donde te sientes culpable porque, no sé, si seguimos hablando, por ejemplo, de que un familiar o alguien cercano a ti falleció, vamos a suponer que la última vez que viste a esa persona, tal vez discutiste y te quedas con ese sentimiento de, oye, la última vez que hablamos, yo no me siento bien con esa, eh, ¿cómo se llama? Con esa conversación que tuvimos, siento que me hubiese gustado, oye, decir que la quería o que lo quería. Tienes este proceso ya abierto. Fíjate, desde coaching, una persona como yo, por ejemplo, te puede colaborar a sanar esa culpa, a entender qué fue lo que pasó allí y a resolverlo. Un psicólogo también te puede ayudar. Te va a ayudar con herramientas diferentes a las que te puedo ayudar yo en coaching. Una persona, por ejemplo, de cristaloterapia, pudiera ayudarte, pero no va a resolver
de fondo la situación porque su estrategia es otra, sirve para otras cosas. Entonces, lo que quiero decirte es que además de identificar qué terapeuta tú vas a pedir que te acompañe o vas a elegir, a seleccionar, y además, qué objetivo tienes, tienes que ver qué tipo de terapia te puede funcionar para la necesidad que tú tienes en ese momento. Entonces, si tú estás trabajando un proceso de duelo, yo te sugeriría que hicieras un proceso con coaching, que pudieras ir al psicólogo también, pudieras también acompañarte de una persona que sea experta, incluso, por ejemplo, tu líder religioso podría ayudarte, porque se trata de un tema de trascendencia. Entonces podría ayudarte tu rabino o tu pastor o tu sacerdote, cualquiera de la religión que tú tengas, tu guía espiritual te podría ayudar, te podría orientar para que tú logres hacer las paces con esa persona o tú puedas tener esta sensación de que le has dicho aquello que sientes que se quedó pendiente de decir, aquello que tú al final no pudiste compartir en un momento determinado. ¿Sí? Entonces, esto es como aprender a identificar de las medicinas que hay, cuál me tomo. Entonces, tengo algunas que me sirven mucho, por ejemplo, para el dolor de cabeza, otras me sirven para el dolor de estómago, ¿sí? Otras me sirven para dormir un poco mejor, otras me sirven cuando me duele el hombro. Pero tengo que aprender a identificar que si es una herida un poco mayor o más compleja, o traté de solventarlo con cierta terapia y no me funcionó, pues es momento de ir a otro nivel. ¿Qué pasa con la psicología y con los psicólogos y por qué hay tanta crítica hacia estas otras terapias? Por ejemplo, en el caso de las constelaciones familiares, quien lo creó es una persona de apellido Bellinger, y este señor se dedicó a establecer todo un sistema, a explicar qué relaciones e interacciones hay entre los padres, entre los hijos, entre el primer hijo, el primogénito, qué pasa si esta persona tiene algún tipo de relación con los abuelos, hacia arriba en el árbol generacional, cómo se pueden, eh, digamos, transmitir ciertas situaciones pendientes o, para decirlo de manera tal vez más coloquial, por ejemplo, karmas o cosas pendientes que tenemos que resolver en la familia y cómo eso te puede afectar en tu día a día, ¿sí? Cómo eso te puede ayudar o te puede hacer más difícil afrontar ciertas situaciones. Entonces, ¿qué sucede? En el caso de las constelaciones familiares, siempre que tú de manera consciente, respetuosa y con honra, veas hacia arriba y veas tus ascendientes, tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos y la historia de la familia, como te digo, desde el respeto y desde la honra, vas a aprender muchísimo, vas a poder crecer. Te voy a contar una historia para que puedas entender esto mejor. Una persona, un joven como de unos 20 años, se fue de viaje a un país lejano. Y entonces, como estaba de turista, estaba ¿cómo se llama esto? Sí, de viajero, pues quiso conocer un poco el lugar y empezó a pasear por el pueblo. Resulta que vio al final de una calle una pequeña iglesia. Entonces le llamó la atención y bueno, fue a ver la iglesia para conocerla, ver la arquitectura, entender un poquito de qué se trataba y bueno, fue caminando por las calles, llegó hasta la iglesia. Cuando llega a la iglesia, justamente estaban a punto de empezar la misa. Entonces, él lo que hizo fue que se sentó en uno de los bancos de atrás, un poco para ver cómo daban la misa allí en aquel lugar tan lejano. Se sentó, escuchó la misa, cuando terminó, empezó a salir la gente, pero hubo algo que durante la misa le llamó mucho la atención. Y es que se dio cuenta que en un ladito, en una esquina, también hacia el fondo de la iglesia, había un gato amarrado. Lo tenían allí amarrado. Y al tenerlo ahí amarrado, él le llamó mucho la atención porque era la primera vez que veía eso. Entonces, cuando terminó la misa, se acercó al padre, le dio las gracias por la misa y le preguntó, padre, me llama mucho la atención que ustedes tengan un gato amarrado, nunca había visto eso, ¿por qué lo hacen? Y el padre, el sacerdote o el párroco o el cura, como tú le digas, pues le dijo, no, esa es la costumbre. Nosotros tenemos la costumbre aquí de tener un gato amarrado cuando vamos a dar misa. Y resulta que en el fondo, unos bancos más atrás, estaba un viejito muy arrugadito, escuchando la conversación entre el joven y el padre. Y se acerca y le dice al muchacho, al joven, le dice que lo que sucede es
que cuando empezaron a construir el pueblo estaba rodeado de mucha maleza, de monte, pues, y había muchos ratones. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando se hacían las misas, la gente veía a los ratones pasar y no le gustaba y entonces empezó a bajar la cantidad de personas que iban a misa. El padre, desesperado en aquella época, estamos hablando tal vez unos 100 años atrás, buscó unos gatos para que se comieran los ratones. Y efectivamente funcionó, la estrategia fue genial, fue efectiva. Logró que la depoblación de ratones bajara y la feligresía volvió. Pero el problema era que, claro, él tenía los gatos libres. Cuando los gatos estaban por allí, pues en el momento de la misa ronroneaban, se pasaban por entre las piernas de las personas, la cola fastidiaba a los feligreses y entonces nuevamente los gatos se convirtieron en un problema. ¿Cuál fue la solución salomónica del padre? Agarrar a los gatos y amarrarlos durante la misa para que no interrumpieran el acto litúrgico y así podían hacer la misa. Y así fue como surgió esa costumbre de tener los gatos amarrados cuando daban la misa. ¿Qué sucede? Que lo que pasa en la historia va afectando hacia adelante o va dando costumbres, cultura, idiosincrasia, maneras de pensar, incluso palabras. Entonces, de alguna forma, lo que ha pasado antes de ti también te afecta. Y hay costumbres que pueden existir en tu familia o en tu ciudad o en tu país que tienen que ver con esa historia. El hecho de que tú no la conozcas, entonces te hace difícil comprender que es exactamente lo que le pasaba al padre. El padre dijo, siempre hemos tenido la costumbre de tener un gato amarrado, pero cuando tú sabes la historia y comprendes de dónde viene, te das cuenta que eso te funcionó en un cierto momento, pero ya ahora puedes soltar ese hábito, esa costumbre, y como sabes el sentido que tiene y sabes que ya cumplió su misión, puedes obviarla. O en todo caso, tú puedes escoger si quieres seguir manteniendo esa actividad o si quieres eliminarla, pero lo haces desde la conciencia, desde el entendimiento. Y lo haces con libre albedrío. Eso es lo que significa cuando yo realmente comprendo, entiendo las consecuencias de mi actividad. Ahí es cuando realmente puedo decidir. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con las constelaciones de Berlinger? No solamente es esto, hay otras cosas también, se los estoy contando de manera muy somera, pero hay una gran crítica de que estas constelaciones y todo ese proceso que se hace de mirar la historia del padre, la madre, de los hijos, de los tíos, incluso se pudiera llegar a en algún momento hasta los primos y abuelos y hacia arriba, pues la psicología dice, mira, eso no suma, eso simplemente son, digamos, bobadas que la gente se inventa, no tiene mayor sentido, no tiene peso científico, eso no está estudiado. Y ojo, ciertamente no hay un estudio científico bien establecido, con muestra, con validez estadística, que tenga la capacidad de ser replicado, que demuestre que las constelaciones de Beringer y muchas otras terapias alternativas funcionan de cierta manera o en qué porcentaje son exitosas. No lo hay. Pero eso no quiere decir que no funcionen cuando están correctamente aplicadas y son llevadas adelante por un profesional. Por aquí tenemos un comentario de Roymán Ávila que dice, una amiga me indicó alguna vez que el psicólogo viene a compararse con unos lentes o gafas que te van a ayudar a ver de forma más clara cuál es tu entorno. Ciertamente, Roymán, sí. ¿Qué es lo que sucede? Tanto el psicólogo como cualquiera de estos terapeutas te pueden ayudar a tener mayor claridad y a entender de manera, digamos, más sana lo que está sucediendo contigo. Por eso es tan importante que tengas claro cuál es tu objetivo, qué es lo que quieres. La mayoría de las personas, cuando vamos a un proceso de acompañamiento, hay algo que nos molesta, hay algo que nos incomoda, hay algo que no sabemos manejar y lo que queremos es poder sobrellevar esa situación o resolverla para que no nos afecte negativamente en nuestra vida, para que podamos avanzar, para que tengamos una vida bonita, plena. Pero esto es algo como muy genérico y como muy etéreo, porque ¿qué es lo que sucede? Lo que es mejor para ti no necesariamente es para mí. Por eso es tan importante que tú tengas claro cuál es el objetivo. Lo que yo quiero es tener una mejor relación con mi hermana. Lo que yo quiero es cambiarme un empleo en el que me sienta bien. Lo que yo quiero es mejorar mis hábitos de sueño para pararme temprano. Ay, ¿para qué me quiero parar temprano? Bueno, porque quiero hacer ejercicio. ¿Y por qué quieres hacer ejercicio? Porque quiero adelgazar. ¿Y por qué quieres adelgazar? Porque no me siento bien con el peso que tengo o me estoy cansando mucho. O mis amigos se están burlando de mí porque me siento gordo y yo quiero cambiar esa situación.
Fíjate que cuando tú empiezas a mirar esos porqués, empiezas a ver un poco más la raíz, entiendes que no es que te quieres parar más temprano, es que lo que quieres es cambiar tu aspecto físico. Y tal vez allí la solución no tiene que ver necesariamente o en un menor porcentaje, tal vez con el tema de cambiar los hábitos de sueño. Tal vez tiene que ver con tus hábitos de alimentación y de movimiento, de ejercicio, de actividad física. Por eso es tan importante que cuando te acompañes con la persona con la que te vas a acompañar, tú tengas claro qué es lo que quieres, porque así esa persona te va a poder ayudar mejor a identificar cuál es la verdadera causa de tu circunstancia y te va a poder ayudar de mejor manera. Tú sabes que siempre que te traigo gente para acá, al programa, como todos los jueves, pues yo te aviso y te digo, bueno, mira, estas son personas que yo conozco, personas que de alguna manera yo o he trabajado con ellos o tengo casos cercanos y sé que son personas bien preparadas. Y ahí es importante que tú tengas la capacidad de no solamente identificarlo, sino que también puedas aprender cómo a disfrutar de este proceso. Entonces, ¿qué te recomiendo? Y con esto va el tercer tip, que te comprometas con lo que estás haciendo. Ninguna de estas estrategias, ninguna, ni angeología, ni el tarot de los ángeles, ni, no sé, Reiki, ni los masajes energéticos, ni el tema de los registros akáshicos, por ejemplo, o el karma, nada de eso te va a funcionar si tú no te comprometes con el proceso contigo mismo. Esto no es mágico, igual que la psicología, igual que un proceso de acompañamiento, por ejemplo, psiquiátrico, no es mágico. Recuerda que cuando hablamos de psiquiatría y psicología es porque la psiquiatría, además de ver el comportamiento humano, también ve la parte biológica, cómo están funcionando todos tus mecanismos biológicos. Y aquí estamos hablando del funcionamiento de tu cerebro y estamos hablando también de cómo se interconectan los procesos biológicos con los procesos de pensamiento, o sea, si tus neuronas están funcionando bien, si tus hormonas están funcionando bien, si todo el sistema nervioso está funcionando bien, y si hay algún cambio o biológicamente hay que arreglar algo, es decir, tienes un desbalance, pues con alguna medicación ya establecida y un tratamiento que te va a dar indicar el psiquiatra, eso se puede corregir. Pero ojo, tú puedes corregir un desbalance biológico, pero si no te pones realmente a hacer conciencia y comprometerte contigo, a ver cuáles son los cambios que quiero y no tomas acción, por muy bueno que sea tu terapeuta, tu coach, tu psicólogo, tu psiquiatra, creo que hay una que se llama bioneuroemoción también, eh, la persona que te hace los registros akáshicos, lo que tú quieras, si tú no te comprometes, no te va a ayudar. Porque lo que realmente funciona es que tú, a través de estas estrategias o a través de estas disciplinas, tú tomes conciencia y desde esa comprensión tomes una acción diferente. Por ejemplo, estábamos hablando hace un momento, mira, es que yo quiero mejorar mis hábitos de sueño para pararme más temprano y organizar mejor mi día y ser mejor en el trabajo. Esa fue la explicación que tú le diste al terapeuta que te va a acompañar. Pero cuando el terapeuta empieza a indagar, entiende que lo que tú quieres es, por ejemplo, bajar de peso. Entonces, ¿qué sucede? Que en la medida en que tú no solamente identificas bien, sino que además te comprometes, sabes que una parte de ese proceso de cambio que quieres o que anhelas implica que, por ejemplo, bueno, tengo que tratar de bajar la cantidad de golosinas, de dulces que estoy consumiendo. Entonces, por ejemplo, en vez de comerme, no sé, este chocolate, me voy a comer una manzana o me voy a comer el chocolate, pero a las 10 de la mañana o a las 7 de la mañana con el compromiso de que voy a salir a caminar más tarde. Entonces, por lo menos voy a quemar lo que me estoy comiendo o voy a llevar a la mitad la cantidad de comida que estoy consumiendo. Entonces, ya no me voy a comer 2 platos de pasta, me voy a comer uno, una porción un poquito más grande, pero solo un plato de pasta. O estoy consumiendo muchas bebidas gaseosas, muchas bebidas energéticas. Bueno, voy a reducirlo a la mitad o si puedo lo voy a eliminar. ¿Sí? Ahí es donde viene realmente el cambio y ahí es donde realmente tú vas a sentir la diferencia. Ahí es donde realmente tú te vas a dar cuenta de esos pequeños cambios que te van a hacer sentir mejor. Porque al final, ¿qué es lo que estamos buscando de alguna manera las personas que estamos en este proceso de cambio? Pues lo que queremos es estar más tranquilos, vivir una vida mejor, sentirnos felices.
Tal vez no todo el tiempo, pero sí con mayor frecuencia. Y seguramente en la medida en que nosotros hacemos estos procesos empezamos a notar cambios. Y esa es otra de las cosas que puede hacer el terapeuta por ti. De hecho, a mí me ha sucedido con varios de mis clientes. Cuando hacemos estos procesos vamos cambiando. Pero esto es como la oruga. Tú sabes que la oruga, que es un gusanito, empieza en algún momento de su proceso de desarrollo a generar como un pequeño hilo y se envuelve adentro. Entonces se convierte en una pupa. La pupa es ese gusanito, pero ya está a punto de convertirse en mariposa, le falta. ¿Qué pasa? Que después de que pasamos por ese proceso de pupa y sigue desarrollándose la mariposa, llega a ser crisálida y sigue desarrollándose hasta que por fin nace la mariposa, que es cuando rompe ese capullo y extiende sus alas, ¿sí? Ahí es cuando se ve la mayor transformación, el mayor cambio. Pero a veces pasamos de gusano a pupa y no nos damos cuenta. O pasamos de pupa a crisálida y no nos damos cuenta porque estamos esperando los grandes cambios, la gran diferencia, que todo el mundo te diga, wow, sí, bajaste 5 kilos. Pero espérate, este primer kilo que acabo de bajar, que es el primero o el segundo o el tercero, también es importante. Y con esto lo que quiero decirte es que es necesario y es muy positivo que tú aprendas a identificar y a valorar esos pequeños pasos que estás dando a medida que vas avanzando en tu proceso. Y esto no solamente te lo digo para las terapias alternativas, te lo digo también cuando estás en un proceso psicológico. Es importante que empieces a notarlo. Y si tú no te das cuenta, precisamente para eso está el terapeuta o la persona que te está acompañando, el especialista, para que te ayude a identificar esos cambios y para que le des valor, le des significado. Es decir, que tú también te des cuenta, oye, mira, antes me paraba todos los días a las 10 de la mañana, ahora me estoy parando a las 8, me estoy parando 2 horas antes. O sabes, tengo 3 días que me desperté sola antes de que sonara el despertador. Ahí tú empiezas a evidenciar cambios. Entonces, importante que identifiques qué terapeuta te va a servir. Para eso, infórmate. ¿Cómo lo puedes hacer? Yo, por ejemplo, algunas de las cosas que hago es que pertenezco a varios grupos de distintas disciplinas y aunque no soy especialista en algunas de ellas, pues sí estoy allí para enterarme, para informarme un poquito de lo que hay disponible y de cómo funciona ese proceso. Lo otro, tú puedes referirte o pedirle a personas que tú sepas que hayan avanzado en esos procesos que te orienten y te recomienden a una persona y luego tú conocerla y si sientes que hay buena química, si sientes que te puede orientar, que te puede ayudar, pues entonces sí inicias el proceso. ¿Cómo te das cuenta de eso? Haciendo preguntas. Mira, yo quiero saber si tú me puedes ayudar en esto y esto y esto. Ok, ¿y cómo me puedes ayudar? ¿De qué manera? Porque ahí tú vas a saber si la persona tiene el conocimiento y el otro elemento que para mí es fundamental, si tiene la manera. Por ejemplo, yo creo que alguna vez en la vida hemos sido a un médico que nos regaña todo el tiempo y que nos dice, usted hizo esto está mal, esto es así, esto es así. Hay personas a las que les gusta eso y con las que les parece que esa es una manera en la que el médico es serio y está buscando cuidar su salud personal. Hay otras personas, como es mi caso, a las que no nos gusta eso. Porque de hecho, por ejemplo, para mí ir al médico no es agradable, no me gusta mucho, me pone nerviosa. Entonces yo voy al médico cuando me siento mal. Mi esposo dice que yo aguanto mucho con tal de no ir al médico y con tal de no aplicar una inyección. Y es cierto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya voy a ir al médico, ya estoy preocupada porque, qué sé yo, tengo una tos o me siento mal por cualquier cosa, pues ya tengo un grado de estrés. Si aparte de eso el médico me va a regañar, a mí en particular no me gusta. Entonces, importante que tú, cuando hagas este proceso, cuando selecciones a tu terapeuta, sientas que esta persona puede ayudarte a comprender y que tiene la capacidad, la habilidad o la suavidad o la manera de comunicar, como tú lo quieras decir, que sí te va a ayudar a entender qué cambios necesitas o qué puedes hacer de manera diferente para obtener unos resultados diferentes. Si es una persona que simplemente te va a decir sí, 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 no te va a funcionar. Yo tuve un psicólogo, por cierto, con el que en el momento no me di cuenta, porque esto fue hace varios años ya. Yo estuve con esta persona en terapia, creo que un poquito más de un año, ¿ok? Y fue después del año que me di cuenta, wow, yo tengo ya un año con esta persona
Y siento que al principio me ayudó, pero ahorita siento que no me está ayudando. Ya llegamos como que a un punto en el que no sé si es él, no sé si soy yo, no sé si es ella, no sé si soy yo, pero siento que ya no me está haciendo o no me está ayudando a avanzar más. Entonces es el momento de terminar con esa relación paciente-cliente o paciente-terapeuta y buscar u otra persona, o tal vez ya llegué al grado en el que me siento bien con lo que está pasando y con la forma como estoy viviendo mi vida, por lo tanto, puedo continuar sola desde aquí. Porque esa es la otra cosa. Es importante que el terapeuta te dé la herramienta, pero no que sea tu muleta. Tú necesitas aprender a hacer las cosas por ti mismo y a manejar las circunstancias de tu propia mano. Para eso es el terapeuta, para darte una perspectiva distinta, para ayudarte a ver las cosas desde otro punto de vista y con eso enriquecer tu experiencia y tu visión. Y de esa forma, no solamente creces como persona, sino que eres capaz de tomar nuevos aprendizajes de esas experiencias que estás viviendo. Ese es en el fondo y de manera general, digamos, el objetivo de cualquier proceso de acompañamiento. Entonces, date la oportunidad, explora, muchas de estas terapias, ya te digo, no son malas, pero no todas las personas que las están llevando a cabo, que las están practicando, tienen el mismo grado de conocimiento y tienen la misma habilidad, la misma expertise. ¿Cuál es mi recomendación? Infórmate, averigua de qué se trata la terapia, cómo funciona, para qué casos es más adecuada, en qué casos tal vez no está indicada o está contraindicada incluso. Y desde allí, entonces, puedes tomar una mejor decisión. Si tienes dudas, si tal vez no sabes cómo manejarlo, con muchísimo gusto me puedes escribir aquí en el chat de la radio o si quieres me puedes escribir un mensaje privado @jenniferespinosa.coach tanto en Facebook como en Instagram y yo con muchísimo gusto te puedo orientar para ayudarte a desarrollar el proceso conmigo o si lo quieres hacer con otro terapeuta, no hay ningún problema. Lo importante es que tú te sientas cómodo, cómoda con que ese proceso sí te va a servir y te va a llevar al nivel que tú realmente necesitas. Te va a dar ese acompañamiento que tú requieres. Bueno amigos, yo estoy súper feliz de haberlos podido acompañar aquí a través de Gotas de Bienestar en Radio Líder Online, la radio que te acompaña a crecer. Les recuerdo nuestras redes, @jenniferespinosa.coach, tanto en Facebook como en Instagram, @Radio Líder Online, tanto en Facebook como en Instagram. Y si quieres ver la grabación de este programa o de cualquiera de los anteriores, por favor ve a mi canal de YouTube, Jennifer Espinosa Coach. Ahí los tengo todos grabaditos. Este seguramente lo subiré en unos 2 o 3 días y puedes disfrutarlos y compartirlos con quien tú quieras. Si tienes alguna pregunta, por favor, déjala en el chat y yo con muchísimo gusto te voy a compartir, te voy a dar la respuesta si quieres por aquí o si quieres por privado, como tú quieras. Finalmente se trata de que tengamos una vida más estable, más bonita, que estemos bien. Se trata no de que estemos felices todo el tiempo, pero sí de que seamos capaces de aprender y de entender las situaciones que van sucediendo a nuestro alrededor y sacarles provecho de alguna forma, porque nos dejó un aprendizaje, porque logramos tener una perspectiva distinta, porque crecimos como personas o porque simplemente entendemos que es parte del proceso que nos toca vivir en este momento y eso nos permite estar en paz con esa situación. Así que hay muchas terapias, elige la que a ti te parezca mejor, importante que selecciones bien a tu terapeuta, pero sobre todo que te sientas bien en ese proceso de acompañamiento. Nos vemos el jueves a las 7 de la noche Colombia, a las 8 de la noche hora Venezuela, a través de Radio Líder Online por aquí en Gotas de Bienestar Radio. Yo soy Jennifer Espinosa, tu coach de bienestar, y estuvimos trabajando con muchísimo cariño para ti desde la Dirección General de la Estación, Joana Cárcamo. Y en la producción y conducción general de este programa, Jennifer Espinosa, tu coach de bienestar. Muchísimas gracias por estar conmigo. Nos vemos el jueves que vamos a estar teniendo un tema súper interesante con un invitado maravilloso. Chao, chao.